Al conocer a la nueva empleada de limpieza de su mansión, el millonario se quedó paralizado al ver sus aretes, los mismos que su hija usaba antes de desaparecer hace 25 años. La mansión Guzmán se alzaba imponente en medio de hectáreas de jardines perfectamente cuidados. Pero para Eduardo Guzmán, cada rincón de su hogar era un eco constante de su soledad, desde el día en que Sofía, su única hija, desapareció hace 25 años. El tiempo parecía haberse detenido, aunque su fortuna seguía creciendo. Nada llenaba el vacío que esa pérdida había dejado en su vida. Esa tarde, como muchas otras, Eduardo estaba en su estudio, sentado frente al gran ventanal que ofrecía una vista envidiable de la ciudad. Sin embargo, lo que él veía no era el paisaje, sino el reflejo de su propio rostro, marcado por los años y por la culpa que lo atormentaba. Una vieja foto de Sofía descansaba sobre su escritorio, mostrando a la niña sonriente con sus característicos brincos de perlas. Cada vez que la miraba, sentía el peso de los años que habían pasado sin respuesta. Con un suspiro pesado, Eduardo se puso de pie. Su asistente personal, Mariana, apareció en la puerta después de dar un ligero toque. «Señor Guzmán, la candidata para el puesto de limpieza está esperando en la sala. ¿Desea conocerla?», preguntó con profesionalismo, aunque su tono reflejaba cierta cautela. Eduardo asintió distraídamente, aunque Mariana manejaba la mayoría de los asuntos domésticos. Eduardo insistía en entrevistar personalmente a los nuevos empleados. Era una costumbre que había adoptado desde la desaparición de Sofía, como si una parte de él esperara encontrar algún indicio, una pista que le devolviera algo de su hija perdida. Cuando entró en la sala, encontró a una joven de mirada tímida que sostenía una bolsa gastada contra su cuerpo. Estaba vestida de manera sencilla, con un suéter beige y pantalones oscuros. Sus manos temblaban ligeramente, pero mantenía una postura recta, como alguien que no está dispuesto a dejarse vencer por las circunstancias. «Buenas tardes, señor Guzmán. Mi nombre es Josefina. Estoy aquí por el trabajo», dijo la joven con voz suave, casi insegura. Eduardo asintió, observándola detenidamente, mientras Mariana explicaba las condiciones del puesto. Su mirada se posó en los brincos de Josefina. Un escalofrío recorrió su espalda. Eran idénticos a los que Sofía llevaba el día que desapareció. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Su mente comenzó a divagar. ¿Cómo era posible? Podría ser una coincidencia. La lógica le decía que sí, pero su corazón insistía en que había algo más. Sin embargo, decidió no decir nada. ¿Tiene experiencia en limpieza?, preguntó Eduardo, intentando mantener su tono neutral. «Sí, señor. Trabajé en varias casas antes de cuidar a mi mamá. Ahora busco empleo para apoyarla a ella y a mi hermano menor», respondió Josefina, bajando la mirada al mencionar a su familia. Eduardo notó la honestidad en sus palabras. Había algo en ella, más allá de los brincos, que le resultaba inquietantemente familiar. Sin embargo, reprimió sus pensamientos y adoptó una postura más pragmática. «Bien, Mariana se encargará de explicarte todo lo que necesitas saber. Empiezas mañana», dijo antes de levantarse abruptamente. Mientras se alejaba, Eduardo no pudo evitar lanzar una última mirada a los brincos de Josefina. Algo dentro de él había despertado, esa noche, sentado en el sillón de cuero que había ocupado por años. Eduardo revisaba antiguos álbumes de fotos. Encontró una imagen de Sofía el día de su cumpleaños número 8, luciendo feliz con los brincos de perlas. Sus manos temblaron al sostener la fotografía. ¿Podría haber una conexión? Estaba perdiendo la cabeza, aferrándose a cualquier esperanza, por más irracional que pareciera. El insomnio lo acompañó hasta la madrugada. Los recuerdos del día de la desaparición de Sofía invadieron su mente con una claridad que le resultaba insoportable. La última vez que la vio fue en el jardín trasero de la mansión, corriendo tras su perro. Habían pasado solo minutos cuando una llamada telefónica lo distrajo, y al volver, Sofía ya no estaba. Desde entonces, la culpa lo había consumido. Día tras día, a la mañana siguiente, Josefina llegó temprano a la mansión para comenzar su primer día de trabajo. Eduardo la observó desde lejos, mientras ella limpiaba los grandes ventanales de la sala principal. La joven se movía con cuidado, casi con reverencia, limpiando cada rincón con dedicación. No parecía percatarse de la atención que recibía. Concentrada en su labor,
Eduardo se acercó discretamente y se detuvo frente al ventanal. «Buenos días, señor Guzmán», dijo Josefina al notar su presencia, apartándose de inmediato para no interrumpirlo. Eduardo simplemente asintió, pero no pudo evitar que su mirada se posara nuevamente en los brincos. Decidió que no podía ignorar la coincidencia. Algo dentro de él le decía que debía investigar más, aunque no sabía por dónde empezar. La llegada de Josefina había encendido una chispa en una vida que había permanecido en penumbra por más de 2 décadas. Sin saberlo, ella se había convertido en el catalizador de una búsqueda que estaba a punto de cambiarlo todo. La mañana avanzaba rápidamente mientras Josefina trabajaba en las habitaciones del ala este de la mansión. El lugar era imponente, con techos altos y detalles arquitectónicos que parecían sacados de una película. Cada rincón reflejaba el lujo en el que vivía Eduardo Guzmán, pero también transmitía una sensación de vacío, como si algo esencial estuviera ausente. Josefina no podía evitar preguntarse cómo sería vivir rodeada de tanto dinero, y al mismo tiempo, sentir que faltaba algo importante. Josefina llevaba apenas unas horas en su nuevo empleo, y ya se había ganado la simpatía de los otros empleados. A pesar de su timidez, su actitud amable y trabajadora era evidente. En la cocina, Clara, una de las cocineras, le ofreció un café caliente mientras le daba consejos sobre cómo manejarse en la mansión. «Don Eduardo es un buen hombre, pero tiene sus días», dijo Clara mientras removía el café. «No te preocupes si a veces parece distante. Es complicado». Josefina asintió, agradecida por la calidez de Clara. No podía negar que Eduardo Guzmán le parecía un hombre intimidante. Había algo en su mirada, en la forma en que la observó durante la entrevista, que la había dejado inquieta. Mientras regresaba a su trabajo, Josefina no podía evitar pensar en su madre adoptiva, quien siempre le había enseñado a trabajar con dignidad, sin importar las dificultades. Recordaba el día en que su madre le entregó los brincos que ahora llevaba puestos. «Estos eran de alguien especial, Josefina», le dijo su madre mientras colocaba los brincos en sus manos. «Quiero que los cuides, porque representan algo muy valioso». En ese momento, Josefina no entendió el significado detrás de esas palabras, pero aceptó el regalo con gratitud. Ahora, cada vez que los tocaba, sentía una conexión con su madre, como si aún estuviera cuidándola desde donde quiera que estuviera. Por otro lado, Eduardo seguía atormentado por las preguntas que habían surgido en su mente desde que vio a Josefina con esos brincos. Esa tarde, mientras trabajaba en su despacho, no pudo concentrarse. Las imágenes de Sofía usando esos mismos aretes seguían apareciendo en su mente. Finalmente, incapaz de ignorar la creciente inquietud, Eduardo decidió buscar respuestas. Ordenó a Mariana que le trajera a Josefina a su despacho. Cuando Josefina entró, estaba visiblemente nerviosa. Nunca había estado en una oficina tan grande, rodeada de estantes llenos de libros y artefactos que probablemente valían más de lo que ella ganaba en un año. Eduardo estaba sentado detrás de un escritorio de madera oscura, observándola con una mirada seria. «Josefina, gracias por venir. Quiero hacerte una pregunta», comenzó Eduardo, intentando mantener un tono casual, aunque su voz reflejaba la tensión que sentía. «Esos brincos que llevas puestos, ¿puedo saber de dónde los conseguiste?». La pregunta tomó a Josefina por sorpresa. Llevó una mano a uno de los aretes, como si necesitara asegurarse de que seguían ahí. «Ah, fueron un regalo de mi mamá adoptiva», respondió, titubeando ligeramente. «¿Tu mamá adoptiva?», repitió Eduardo, inclinándose hacia adelante, claramente interesado. «Sí, ella me los dio antes de fallecer. Me dijo que eran importantes, pero nunca me explicó exactamente por qué», respondió Josefina, sintiéndose un poco incómoda bajo la mirada intensa de Eduardo. El silencio llenó la habitación por unos momentos. Eduardo procesaba la información, tratando de unir las piezas de un rompecabezas que parecía imposible. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero algo en su interior le decía que esos brincos eran más que una simple coincidencia. «¿Y sabes algo sobre tu origen?», preguntó finalmente Eduardo. «No mucho, señor. Fui adoptada cuando era muy pequeña. Mi mamá siempre me dijo que me encontraron cerca de un orfanato. Pero nunca conocí detalles», dijo Josefina, bajando la mirada. Eduardo asintió lentamente, su mente trabajando a toda velocidad. Había algo en la historia de Josefina que coincidía demasiado con lo que sabía sobre la desaparición de Sofía,
aunque no quería emocionarse antes de tiempo. Una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Entiendo. Gracias por compartir esto conmigo, Josefina. Eso es todo por ahora, dijo, intentando sonar tranquilo. Josefina salió del despacho con una sensación de confusión. ¿Por qué Eduardo estaba tan interesado en sus brincos y en su pasado? No entendía las intenciones del hombre, pero algo le decía que aquello no era una simple curiosidad. Esa noche, mientras se preparaba para dormir en el pequeño cuarto que le habían asignado, Josefina no podía dejar de pensar en la conversación. ¿Podría haber algo más detrás de las preguntas de Eduardo? Mientras tocaba uno de sus aretes, recordó las palabras de su madre adoptiva. Quizás, después de tantos años, finalmente descubriría el significado de ese regalo tan especial. Por su parte, Eduardo no pudo conciliar el sueño. Algo en su interior le decía que había encontrado una pista clave sobre el destino de su hija. Los brincos, las coincidencias, la historia de Josefina, todo parecía encajar, pero aún faltaban piezas importantes. Decidido a no dejar escapar esta oportunidad, Eduardo tomó una decisión. Necesitaba investigar más. Con esa determinación en mente, Eduardo marcó el número de un viejo conocido, un investigador privado que lo había ayudado en el pasado. Si Josefina era realmente Sofía, él no descansaría hasta saber la verdad. Los días siguientes en la mansión Guzmán fueron un torbellino para Josefina. Aunque había aceptado el trabajo por pura necesidad, pronto se dio cuenta de que aquel lugar tenía una atmósfera peculiar. Había silencio en los pasillos, una calma que no se sentía natural, sino pesada, casi como si las paredes guardaran secretos que nadie se atrevía a mencionar. Josefina intentaba concentrarse en su trabajo, pero no podía ignorar las miradas ocasionales de Eduardo. Él parecía siempre estar cerca, aunque nunca de manera obvia. Era como si la estuviera observando, buscando algo que solo él entendía. Aquello la ponía nerviosa, pero no quería hacer preguntas ni arriesgar su empleo. En el comedor, Clara y los demás empleados conversaban durante el almuerzo. Josefina escuchaba con atención, intentando entender mejor el ambiente de la mansión. Don Eduardo no siempre fue así, ¿sabes?, comentó Clara, sirviéndose un poco más de sopa. Era un hombre lleno de vida, especialmente cuando estaba su hija Sofía. ¿Sofía?, preguntó Josefina, intrigada. Su única hija desapareció hace años, y desde entonces, Clara hizo una pausa, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera escucharla. Desde entonces, este lugar nunca volvió a ser el mismo. Josefina sintió un escalofrío. No sabía mucho sobre Eduardo ni su familia, pero podía notar que la pérdida de Sofía había dejado una herida profunda. De alguna manera, sentía empatía por él. Ella también había perdido a su madre adoptiva, y aunque su relación con ella había sido breve, el dolor seguía siendo intenso. Mientras limpiaba la biblioteca esa tarde, Josefina se detuvo frente a una mesa donde había varias fotografías antiguas. Una en particular llamó su atención, una niña de cabello castaño claro y sonrisa brillante. En la imagen, llevaba un vestido blanco y brincos de perlas. El corazón de Josefina se aceleró. No podía apartar la mirada de la foto, porque esos brincos eran tan similares a los suyos. Antes de que pudiera procesar lo que veía, Eduardo entró en la habitación. ¿Todo bien, Josefina?, preguntó, notando su expresión. Josefina dejó la foto de inmediato y se giró hacia él, intentando sonar tranquila. «Sí, señor. Solo estaba organizando un poco aquí», respondió, aunque su voz temblaba ligeramente. Eduardo se acercó a la mesa, mirando la misma fotografía. Por un momento, el rostro serio del hombre se suavizó, y Josefina pudo ver una tristeza profunda en sus ojos. «Esa es Sofía, mi hija», dijo Eduardo, su voz casi en un susurro. «Fue lo mejor que me pasó en la vida». Josefina no supo qué responder. Sentía que cualquier palabra sería inadecuada. Así que simplemente asintió y continuó con su trabajo. Sin embargo, mientras limpiaba, no podía dejar de pensar en la conexión entre los brincos y la foto. Algo no cuadraba, pero aún no entendía qué. Por otro lado, Eduardo había pasado la noche anterior revisando los documentos que el investigador privado le había enviado. Según las primeras indagaciones, Josefina había sido registrada en un orfanato en un pueblo pequeño, justo el mismo año en que Sofía desapareció, aunque la información era preliminar. Los detalles coincidían demasiado,
Esa noche, mientras Josefina terminaba de organizar los pasillos del segundo piso, Mariana se acercó con un sobre en las manos. «Esto es para ti. Don Eduardo pidió que te lo entregara», dijo con una sonrisa amigable. Josefina tomó el sobre. Algo sorprendida, al abrirlo, encontró un cheque con una cantidad considerable de dinero. «¿Por qué?», comenzó a preguntar, pero Mariana la interrumpió. «Es un adelanto de tu sueldo. Don Eduardo es generoso cuando aprecia a alguien. Tómatelo como un gesto de confianza». Josefina agradeció, pero no podía evitar sentirse incómoda. Sabía que Eduardo tenía un interés especial en ella, aunque no entendía por qué. Mientras guardaba el cheque en su bolso, recordó algo que su madre adoptiva siempre le decía: «Cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, presta atención». A la mañana siguiente, Eduardo decidió dar un paso más en su investigación. Quería obtener una muestra de ADN de Josefina sin que ella lo supiera, y para eso pidió a Mariana que recogiera un cepillo de cabello del cuarto de la joven. Mariana, aunque desconcertada, siguió las instrucciones sin hacer preguntas. Mientras tanto, Josefina notaba que algo extraño estaba ocurriendo. Aunque Eduardo siempre era cortés, su atención hacia ella parecía más intensa. Clara también lo había notado y, durante el almuerzo, le susurró a Josefina: «Tal vez le recuerdes a alguien. No te preocupes. Solo sé tú misma». Josefina intentó tomarse las palabras de Clara con calma, pero el sentimiento de inquietud no desaparecía. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, no podía dejar de pensar en la fotografía de Sofía y en los brincos que llevaba. Por su parte, Eduardo recibió los resultados preliminares del laboratorio, aunque aún faltaban más pruebas. Los primeros indicios eran claros. Había una conexión genética entre él y Josefina. Su corazón se aceleró. Podría ser que, después de tantos años, hubiera encontrado a su hija perdida, pero sabía que no podía apresurarse. Necesitaba más pruebas, y sobre todo, un plan para revelar la verdad sin asustar a Josefina. Mientras tanto, decidió mantener su distancia y esperar el momento adecuado para confrontarla. Sin saberlo, Josefina estaba a punto de ser parte de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Josefina había pasado los últimos días sumida en un mar de preguntas. La fotografía de Sofía en la biblioteca, la constante atención de Eduardo y el misterio detrás de sus brincos ocupaban su mente. Por más que intentara concentrarse en su trabajo, algo dentro de ella le decía que había más en esa mansión de lo que parecía. Esa tarde, mientras limpiaba el salón principal, Eduardo entró con paso decidido. Su expresión era seria, como si hubiera llegado el momento de resolver una cuestión importante. Josefina sintió un nudo en el estómago al verlo acercarse. «Josefina, ¿podrías acompañarme al despacho?», preguntó con un tono que no admitía negativa. Ella dejó los implementos de limpieza a un lado y lo siguió en silencio. Mientras caminaban por los largos pasillos, Josefina intentaba imaginar qué podría haber hecho mal, pero cuando entraron al despacho, Eduardo cerró la puerta detrás de ellos y señaló una silla frente a su escritorio. «Por favor, siéntate», le dijo, tratando de sonar calmado, aunque su mirada delataba una mezcla de nerviosismo y determinación. Josefina obedeció, sentándose con las manos sobre su regazo. Eduardo permaneció de pie por unos momentos, observándola, como si estuviera buscando las palabras correctas para iniciar la conversación. Finalmente, rompió el silencio. «Quiero hablar contigo sobre algo muy importante, sobre esos brincos que llevas puestos», dijo, señalando sutilmente las pequeñas perlas que adornaban sus orejas. Josefina llevó una mano instintivamente a uno de los aretes. «¿Mis brincos?», preguntó desconcertada. «Sí, necesito saber de dónde los conseguiste», insistió Eduardo, inclinándose ligeramente hacia ella. La joven frunció el ceño, claramente confundida por la pregunta. Después de unos segundos, respondió: «Fueron un regalo de mi mamá adoptiva. Ella me los dio cuando cumplí 15 años. Siempre me dijo que eran especiales, pero nunca me explicó exactamente por qué». Eduardo asintió lentamente, procesando lo que acababa de escuchar. La historia encajaba, pero necesitaba más detalles. «Tu mamá adoptiva, ¿qué más sabes de ella? ¿Te habló alguna vez sobre tu origen?», preguntó, su voz más firme ahora. Josefina comenzó a sentirse incómoda. No entendía por qué Eduardo estaba tan interesado en algo tan personal. «No mucho, señor. Ella me adoptó cuando era muy pequeña.
Siempre me dijo que me encontraron cerca de un orfanato en un pueblo pequeño, pero nunca me dio más información. Respondió con cautela. El silencio se instaló en la habitación mientras Eduardo asimilaba sus palabras. Había demasiadas coincidencias. El año en que Josefina fue encontrada coincidía con la desaparición de Sofía, y los brincos eran idénticos, pero aún necesitaba confirmar sus sospechas. Entiendo. Lamento si estas preguntas te incomodan, pero es que esos brincos me resultan muy familiares. Mi hija Sofía tenía unos iguales el día que desapareció, dijo finalmente. Dejando caer la revelación con cuidado, Josefina se quedó paralizada. No esperaba escuchar algo así. La conexión que había sentido al ver la fotografía de Sofía volvió a su mente, esta vez con más fuerza. ¿Su hija?, preguntó en voz baja, casi susurrando. Sí, desapareció hace 25 años. Es una historia muy dolorosa, pero desde que vi tus brincos, no he podido dejar de pensar en la posibilidad de que haya alguna conexión, dijo Eduardo, su voz quebrándose ligeramente al final. Josefina no sabía cómo responder. Todo aquello era demasiado para procesar. ¿Cómo podrían estar relacionados los brincos con la hija perdida de Eduardo? Era posible que hubiera algo en su pasado que nunca le dijeron. Señor Guzmán, yo no sé qué decir. Estos brincos fueron un regalo de mi mamá. No sé cómo pudieron llegar a mí, dijo finalmente, con sinceridad. Eduardo asintió, dándose cuenta de que había presionado demasiado. Lo entiendo. Josefina, solo necesito investigar un poco más. Tal vez podamos encontrar respuestas juntos, dijo, suavizando su tono. La joven asintió lentamente. Aunque no podía ocultar la inquietud que sentía, Eduardo parecía sincero, pero la intensidad de sus preguntas la hacía preguntarse qué tan profunda era la conexión entre ellos. Esa noche, mientras Josefina intentaba dormir, no pudo evitar recordar fragmentos de su infancia. Aunque no tenía muchos recuerdos de sus primeros años, había algo que siempre había sentido, un vacío inexplicable, como si algo importante le faltara. Por su parte, Eduardo comenzó a revisar nuevamente los documentos que había recibido del investigador. Cada vez estaba más convencido de que Josefina era Sofía, pero sabía que necesitaba pruebas concretas antes de decir algo definitivo. Había llegado demasiado lejos como para arriesgarse a perderla de nuevo. Mientras la mansión se sumía en el silencio de la noche, ambos se encontraban en el mismo estado de incertidumbre, cada uno enfrentando preguntas que parecían no tener respuesta. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, Eduardo sentía que estaba más cerca que nunca de resolver el misterio que había definido su vida durante los últimos 25 años. Y Josefina, aunque aún no lo sabía, estaba a punto de descubrir verdades que cambiarían su mundo para siempre. La conversación en el despacho no dejó a Josefina en paz. Cada palabra de Eduardo seguía resonando en su mente mientras realizaba sus tareas. Los brincos, su madre adoptiva, la hija desaparecida. Todo parecía estar conectado de una manera que no podía comprender, aunque intentaba convencerse de que solo era una coincidencia. Una parte de ella quería saber más. Por otro lado, Eduardo había decidido no esperar más. Esa misma tarde, llamó al investigador privado que lo estaba ayudando con el caso. «Necesito que obtengas más información sobre Josefina», dijo Eduardo, su tono más firme que nunca. «Quiero saber todo lo posible sobre su adopción y el orfanato donde fue registrada». El investigador, un hombre experimentado con un historial impecable en resolver casos difíciles, aceptó la tarea con profesionalismo. «Señor Guzmán, este tipo de investigaciones toma tiempo, pero si hay algo que encontrar, lo haré», respondió con seguridad antes de colgar. Esa noche, Eduardo no pudo evitar observar a Josefina mientras trabajaba en el comedor. La joven movía los muebles con cuidado, limpiando cada superficie como si fuera un ritual. Había algo en su manera de ser, en sus gestos y en la forma en que evitaba mirar directamente a los ojos, que le recordaba a Sofía, pero no solo era su comportamiento. Había detalles físicos que no podía ignorar. Su cabello castaño claro, su piel, incluso la forma en que sonreía tímidamente a los otros empleados. Cada día que pasaba, Eduardo estaba más convencido de que Josefina podía ser su hija. Mientras tanto, Josefina notó la mirada de Eduardo desde el umbral de la puerta, aunque intentó ignorarlo. La incomodidad era evidente. Cuando Eduardo se acercó,
Ella dejó de trabajar y se giró hacia él, tratando de ocultar su nerviosismo. «Josefina, ¿podemos hablar un momento?», preguntó, manteniendo su tono tranquilo. «Claro, señor Guzmán», respondió, aunque por dentro sentía que no estaba preparada para otra conversación como la del despacho. Ambos se sentaron en una de las mesas del comedor. Eduardo observó sus manos por un momento antes de hablar, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Quiero disculparme si mis preguntas anteriores te hicieron sentir incómoda. No era mi intención, pero hay algo en ti que me resulta familiar, algo que no puedo ignorar», dijo con sinceridad. Josefina asintió lentamente, agradeciendo su disculpa, pero las dudas seguían latentes. «Está bien, señor, solo que no entiendo por qué mis brincos son tan importantes para usted», respondió, tratando de mantener la calma. Eduardo tomó un profundo respiro antes de continuar. «Como te mencioné, esos brincos eran iguales a los que llevaba Sofía el día que desapareció. Son una pieza clave para mí. Cada vez que los veo, no puedo evitar pensar en ella, en lo que pasó», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Josefina sintió una punzada de empatía al escuchar el dolor en sus palabras. Aunque aún no entendía por completo la situación, algo dentro de ella deseaba ayudar a Eduardo a encontrar la verdad, incluso si eso significaba enfrentarse a preguntas sobre su propio pasado. «Señor Guzmán, si hay algo que pueda hacer para ayudar, dígamelo. No quiero causarle más dolor», dijo. Sorprendida por la honestidad de sus propias palabras, Eduardo la miró fijamente, con una mezcla de gratitud y tristeza. «Gracias, Josefina. No sabes cuánto significa eso para mí. Por ahora, solo te pido paciencia. Hay cosas que necesito investigar, y te prometo que seré honesto contigo cuando tenga respuestas», respondió con un leve asentimiento. Josefina salió del comedor con sentimientos encontrados. Por un lado, quería saber qué estaba pasando, pero por otro, temía lo que pudiera descubrir. Mientras caminaba hacia su cuarto, Clara la detuvo en el pasillo. «¿Todo bien, Josefina? Te ves un poco preocupada», preguntó con su habitual tono cálido. Josefina dudó por un momento antes de responder. «Es solo que don Eduardo me hace muchas preguntas sobre mis brincos y mi pasado. No sé qué pensar». Clara ladeó la cabeza, visiblemente sorprendida. «Eso es raro. Bueno, él nunca ha sido de los que preguntan por cosas personales. Quizás le recuerdas a alguien», dijo, intentando tranquilizarla. Josefina agradeció las palabras de Clara, pero su mente seguía llena de incertidumbre. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, tocó uno de sus brincos y recordó las palabras de su madre adoptiva. «Estos brincos siempre serán una parte importante de ti, Josefina, nunca los pierdas». Por su parte, Eduardo revisaba los nuevos documentos que el investigador le había enviado. Había encontrado el nombre del orfanato donde Josefina fue registrada, así como la fecha en que llegó allí. Los datos coincidían casi perfectamente con el tiempo en que Sofía desapareció. Eduardo sabía que estaba cerca de la verdad, pero necesitaba más pruebas. Ordenó al investigador que visitara el orfanato y hablara con cualquier persona que pudiera recordar algo sobre Josefina o sobre cómo llegó allí, mientras la mansión se sumía en el silencio de la noche. Ambos, Josefina y Eduardo, estaban atrapados en sus propios pensamientos. Cada uno intentaba darle sentido a un pasado lleno de secretos y coincidencias, sin saber que estaban a punto de descubrir una verdad que cambiaría sus vidas para siempre. El amanecer en la mansión Guzmán era silencioso, casi solemne, mientras los rayos de luz se filtraban por los ventanales. Eduardo ya estaba despierto, sentado en su despacho y con el teléfono en mano, esperando la llamada de su investigador. La noche anterior había sido larga, con pensamientos inquietantes sobre lo que podría descubrir. Finalmente, el teléfono sonó, y Eduardo respondió al instante. «Señor Guzmán, tengo novedades», dijo el investigador con tono profesional. «Estuve en el orfanato donde Josefina fue registrada. Hablé con la encargada actual, pero, lamentablemente, los registros de esa época son escasos. Sin embargo, logré obtener un nombre. Hermana Teresa. Ella era la directora del orfanato en ese tiempo, pero se retiró hace años. Actualmente vive en un convento en las afueras de la ciudad». Eduardo sintió una mezcla de esperanza y ansiedad. «Encuéntrela. Hable con ella. Necesito saber todo lo que pueda recordar sobre Josefina y cómo llegó al orfanato».
ordenó. Ya estoy en camino, respondió el investigador antes de colgar. Mientras tanto, Josefina continuaba su rutina diaria en la mansión. Intentaba enfocarse en su trabajo, pero las palabras de Eduardo seguían resonando en su mente. Esos brincos. Mi hija Sofía los llevaba el día que desapareció. Podría ser cierto que los aretes tenían un vínculo con el pasado de Eduardo. Esa mañana, mientras limpiaba el salón principal, Clara se acercó con su sonrisa habitual, pero con un brillo de curiosidad en los ojos. Josefina, tengo que decirlo. Don Eduardo no ha sido el mismo desde que llegaste. Está más pensativo, más humano, si eso tiene sentido, dijo Clara, riendo ligeramente. Josefina negó con la cabeza, incómoda con la atención. No sé por qué sería. Yo solo hago mi trabajo, respondió con modestia. Bueno, tal vez sea porque le recuerdas a alguien importante, Sofía, su hija. Era una niña encantadora. Pareces tener algo de ella. No sé, quizás es tu manera de ser, o tal vez algo en tu mirada, dijo Clara, dejando caer sus palabras como si fueran un pensamiento pasajero, pero Josefina no pudo ignorarlas. Por otro lado, el investigador llegó al convento y se encontró con la hermana Teresa, una mujer mayor con ojos amables y una voz suave que emanaba sabiduría. Después de explicarle la situación, la religiosa accedió a hablar sobre el caso de Josefina. Sí, recuerdo a esa niña, dijo la hermana Teresa, ajustándose las gafas. Fue una noche lluviosa. La encontramos envuelta en una manta a las puertas del orfanato. Tenía quizás 3 o 4 años, aunque era difícil estar seguros. Lo único que llevaba consigo era un pequeño par de aretes de perlas y una nota que decía: «Cuídenla como si fuera suya». El corazón del investigador se aceleró al escuchar la mención de los aretes. ¿Tiene más detalles sobre esa noche? ¿Alguien vio algo?, preguntó con urgencia. No, fue todo muy rápido. La lluvia era intensa, y cuando salimos a revisar, ya no había nadie cerca. La niña estaba sola, temblando de frío, pero en buen estado. Nunca supimos de dónde venía ni quién la dejó ahí, respondió la hermana Teresa, con un dejo de melancolía en su voz. El investigador tomó nota de todo y agradeció a la religiosa por su tiempo. De camino de regreso, preparó un informe detallado para Eduardo. En la mansión, Eduardo recibió la llamada del investigador con un resumen de lo ocurrido. Señor Guzmán, los aretes son clave. Todo apunta a que Josefina es la niña que dejaron en el orfanato. Por ahora, no hay pruebas definitivas, pero las coincidencias son demasiadas como para ignorarlas. Eduardo permaneció en silencio por un momento antes de responder. Gracias. Sigue investigando, pero creo que ya tengo suficiente para dar el siguiente paso, dijo antes de colgar. Esa tarde, Eduardo observó a Josefina desde el pasillo mientras ella trabajaba en el comedor. Sabía que no podía seguir esperando. La necesidad de respuestas lo consumía, pero también temía cómo reaccionaría Josefina si le revelaba sus sospechas. Finalmente, decidió que era momento de hablar nuevamente con ella. Entró al comedor con paso firme, y Josefina levantó la mirada al notar su presencia. Josefina, necesito que me acompañes al despacho. Hay algo importante de lo que debemos hablar, dijo, tratando de sonar calmado, aunque por dentro estaba lleno de incertidumbre. Josefina asintió, dejando de lado los utensilios de limpieza. Mientras lo seguía, no podía evitar sentirse nerviosa. Las conversaciones en el despacho siempre traían consigo algo inesperado. Cuando ambos estuvieron sentados, Eduardo tomó un respiro profundo antes de comenzar. He estado investigando un poco sobre tu pasado. Sé que fuiste adoptada y que no tienes muchos detalles sobre tu infancia. Pero hay cosas que no puedo ignorar, Josefina. Esos brincos, el año en que llegaste al orfanato, las coincidencias son demasiadas, dijo mirando directamente a sus ojos. Josefina sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué quiere decir, señor Guzmán?, preguntó, aunque ya intuía la respuesta. Creo que podría ser mi hija. Sofía, dijo Eduardo, dejando que las palabras llenaran el silencio de la habitación. Josefina se quedó sin aliento. La idea era tan impactante que no sabía cómo procesarla. Su hija. Pero eso no puede ser. Mi mamá adoptiva nunca dijo nada sobre eso, respondió, intentando negar lo que acababa de escuchar. Entiendo que es difícil de aceptar, pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para probarlo.
Quiero que hagamos una prueba de ADN. Si no eres Sofía, lo aceptaré. Pero si lo eres, mereces saber la verdad, dijo Eduardo con determinación. Josefina, todavía atónita, asintió lentamente. Sabía que no podía rechazar la posibilidad de descubrir algo tan importante sobre su vida. Mientras la conversación terminaba, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no habría vuelta atrás. La verdad estaba más cerca que nunca, pero también lo estaban las emociones y las complicaciones que esa verdad traería consigo. Josefina pasó la noche en vela. Las palabras de Eduardo seguían resonando en su cabeza. Creo que podría ser mi hija Sofía. Por más que intentara racionalizar lo que había escuchado, no lograba encontrarle sentido. ¿Cómo podía ser posible? Su madre adoptiva nunca mencionó nada sobre su origen, y lo único que tenía de aquellos años era el par de aretes. Se levantó temprano, más cansada de lo habitual, y se preparó para otro día en la mansión. Aunque intentaba actuar con normalidad, algo en su interior había cambiado. Ahora sentía que cada mirada, cada comentario, incluso cada rincón de la casa, estaba lleno de sospechas. Eduardo, por su parte, tampoco había dormido bien. Después de la conversación con Josefina, pasó horas revisando los documentos y las pocas fotografías que tenía de Sofía. Aunque las pruebas eran circunstanciales, la conexión era innegable. Sin embargo, sabía que necesitaba esperar los resultados del ADN antes de sacar conclusiones definitivas. Esa mañana, mientras Josefina limpiaba el gran salón, Clara se acercó con su habitual sonrisa amigable. «Josefina, parece que tienes algo en mente. ¿Estás bien?», preguntó, dejando una bandeja de café sobre la mesa. Josefina dudó por un momento antes de responder. «Estoy bien, Clara. Solo ha sido una semana. Extraña», dijo intentando restarle importancia. Clara se sentó junto a ella, evidentemente interesada en saber más. «¿Extraña? ¿Por qué lo dices?». Josefina suspiró y decidió abrirse un poco. «Don Eduardo me ha estado haciendo preguntas sobre mi pasado, mis brincos. Incluso mencionó que podría haber una conexión entre él y yo», dijo con voz baja. Clara abrió los ojos de par en par. «¿Una conexión? ¿A qué te refieres? Él cree que podría ser su hija». «Sofía», respondió Josefina, sintiéndose extraña al decirlo en voz alta. Clara se llevó una mano al pecho, claramente sorprendida. «Sofía, pero eso sería increíble, aunque ahora que lo pienso, hay algo en ti que me recuerda a ella, tu manera de ser, incluso cómo sonríes», dijo, como si estuviera viendo a Josefina con nuevos ojos. Josefina negó con la cabeza, intentando no dejarse llevar por las palabras de Clara. «No sé, Clara, todo esto me parece demasiado. Ni siquiera sé qué pensar», respondió, terminando de limpiar la mesa y alejándose rápidamente para evitar seguir hablando del tema. Mientras tanto, Eduardo había decidido mantener cierta distancia con Josefina hasta obtener los resultados del ADN. No quería presionarla más de lo necesario, pero tampoco podía ignorar la tensión que había surgido entre ambos. Por la tarde, Mariana, su asistente, lo encontró en el despacho, revisando una vieja carpeta llena de recortes de periódico y notas personales sobre la desaparición de Sofía. «Señor Guzmán, ¿está todo bien?», preguntó, preocupada por la expresión seria de Eduardo. «Mariana, quiero que prestes atención a Josefina. Si notas algo inusual en su comportamiento, avísame de inmediato. Creo que estamos cerca de algo importante, pero no quiero que se sienta asustada o abrumada», respondió, sin apartar la mirada de los documentos. Mariana asintió. Aunque no pudo evitar sentirse intrigada, sabía que Eduardo había estado más pensativo desde la llegada de Josefina, pero no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Esa noche, mientras Josefina organizaba su cuarto, encontró una pequeña caja donde guardaba las pocas pertenencias que le quedaban de su madre adoptiva. Sacó los aretes y los sostuvo en sus manos, examinándolos como nunca antes lo había hecho. Eran hermosos, delicados, pero lo que más le llamaba la atención era la sensación de que siempre habían sido una parte importante de su vida. Aunque no supiera por qué, de repente, un recuerdo vago cruzó su mente. Una mujer abrazándola mientras le susurraba palabras reconfortantes. Josefina cerró los ojos, intentando aferrarse a ese momento, pero las imágenes se desvanecieron rápidamente, dejándola con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, Eduardo recibió una llamada del laboratorio.
Los resultados del ADN estaban listos. Se quedó inmóvil por un momento, contemplando si debía abrir el sobre inmediatamente o esperar. Finalmente, decidió leerlos en privado. Cuando abrió el sobre, sintió que el tiempo se detenía. Las palabras eran claras. 99,9% de probabilidad de parentesco. Josefina es Sofía Guzmán. Eduardo dejó caer el informe sobre el escritorio. Sus manos temblaban. Había pasado 25 años buscando respuestas. Y ahora, finalmente, las tenía. Josefina era su hija, su Sofía, pero junto con la alegría llegó una oleada de emociones. Culpa por no haberla protegido, miedo por cómo reaccionaría ella y una abrumadora necesidad de recuperar el tiempo perdido. Esa tarde, mientras Josefina trabajaba en el jardín trasero, Eduardo se acercó con paso lento. Cuando ella lo vio, supo que algo había cambiado. «Josefina, tenemos que hablar», dijo, con una mezcla de seriedad y emoción en su voz. Ella dejó de trabajar y lo miró directamente, como si estuviera preparada para cualquier cosa. «¿Es sobre los resultados del ADN?», preguntó, con una intuición que la sorprendió incluso a ella misma. Eduardo asintió. «Sí, los resultados confirmaron lo que sospechaba. Eres mi hija, Sofía», dijo, sus palabras cargadas de una emoción contenida. Josefina se quedó paralizada, sintiendo que el mundo a su alrededor se tambaleaba. ¿Su hija? «Pero yo no», empezó a decir, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. «Sé que es mucho para procesar. No espero que lo aceptes de inmediato, pero tenía que decírtelo. Mereces saber la verdad», dijo Eduardo, intentando mantener la calma. Josefina no sabía cómo responder. Todo lo que creía saber sobre su vida se estaba desmoronando, y no estaba segura de si quería descubrir lo que había detrás de esas ruinas. El silencio entre Eduardo y Josefina era tan pesado que casi podía sentirse en el aire. Ella, aún paralizada por lo que acababa de escuchar, intentaba procesar cada palabra. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Cómo podía ser cierto? ¿Era posible que su vida entera hubiese sido una mentira? «No entiendo. Esto no tiene sentido. Mi madre adoptiva nunca mencionó nada». «Nunca», murmuró Josefina, casi en un susurro. Eduardo dio un paso hacia ella, con cuidado, como si temiera que un movimiento brusco la alejara más. «Josefina, no sé qué ocurrió exactamente, pero los resultados no mienten. Eres mi hija, Sofía. Lo he buscado durante 25 años y ahora sé que finalmente estás aquí, frente a mí», dijo con un tono cargado de emoción contenida. Josefina levantó la mirada hacia él y por primera vez vio algo diferente. No era el Eduardo Guzmán poderoso y distante al que había conocido días atrás, sino un hombre que llevaba años cargando una herida profunda. Pero, ¿cómo terminó esto así? ¿Cómo terminé en un orfanato? ¿Cómo puede ser que no recuerde nada?, preguntó, su voz quebrándose al final. «Eso es lo que voy a averiguar», respondió Eduardo, con una determinación que parecía inquebrantable. «Hay demasiadas piezas faltantes en este rompecabezas, pero te prometo que no descansaré hasta encontrar toda la verdad». Josefina asintió lentamente, sin saber exactamente qué sentir. Parte de ella quería creer en Eduardo, en esa posibilidad de que finalmente supiera quién era realmente, pero otra parte tenía miedo. Miedo de descubrir que todo lo que conocía estaba construido sobre secretos y mentiras. Esa noche, Josefina no pudo dormir. Mientras estaba acostada en su cama, sostenía los brincos en sus manos, como si buscara en ellos alguna respuesta. Recordó cómo su madre adoptiva siempre le decía que eran un símbolo de algo especial. Ahora, esas palabras tenían un peso completamente nuevo. Por otro lado, Eduardo también estaba inquieto. Sentado en su despacho, revisaba nuevamente los resultados del ADN, como si necesitara confirmarlos una y otra vez para convencerse de que no era un sueño. Junto a los resultados estaban las pocas fotografías de Sofía que tenía, especialmente una del día en que desapareció. En la foto, la niña sostenía una pelota, con los mismos brincos que ahora llevaba Josefina. Mariana, su asistente, entró en el despacho con una taza de té. «Señor Guzmán, ¿necesita algo más?», preguntó, notando su expresión pensativa. «No, Mariana. Gracias, solo. Necesito un poco de tiempo para procesar todo esto»,
respondió Eduardo sin levantar la mirada. Lo entiendo, señor, pero, si me permite decirlo, creo que Josefina es una joven fuerte. Quizá esta situación sea difícil, pero estoy segura de que encontrará la manera de aceptarla, dijo Mariana antes de retirarse, dejando a Eduardo con sus pensamientos. Al día siguiente, Josefina decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con tantas dudas. Se dirigió al despacho de Eduardo, golpeando suavemente la puerta antes de entrar. Señor Guzmán, necesito saber algo. Si realmente soy su hija, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo desaparecí?, preguntó, enfrentándolo con valentía. Eduardo suspiró profundamente, como si llevara años esperando esa pregunta. Fue un día como cualquier otro. Estabas jugando en el jardín trasero. Te gustaba perseguir a nuestro perro, Max, mientras yo trabajaba en una llamada importante. No pasaron más de 10 minutos. Pero cuando volví al jardín, ya no estabas. Max estaba solo, ladrando desesperadamente. Te buscamos por toda la casa, por la propiedad entera, pero no había rastro de ti. Josefina sintió un nudo en el estómago al escuchar la historia. ¿Y nunca encontraron ninguna pista, nada?, preguntó, con la esperanza de que hubiera algo más. Solo una pequeña nota que decía que estarías a salvo, pero que no intentáramos buscarte. La policía investigó, pero nunca se encontró a los responsables. Fue como si hubieras desaparecido en el aire, respondió Eduardo, su voz quebrándose al recordar el momento. Josefina permaneció en silencio por un momento, procesando lo que había escuchado. Finalmente, levantó la mirada hacia Eduardo. Necesito tiempo para entender esto. No es fácil aceptar algo así de repente, dijo con sinceridad. Lo sé, y no voy a presionarte, pero quiero que sepas que estoy aquí para ti. Pase lo que pase, eres mi hija, y haré todo lo que esté en mis manos para ayudarte a encontrar la verdad, respondió Eduardo con firmeza. Esa tarde, Josefina decidió salir al jardín trasero, el lugar donde, según Eduardo, todo había comenzado. Mientras caminaba entre los árboles, sentía una extraña familiaridad, como si una parte de su memoria intentara emerger. Se detuvo junto a un viejo banco de madera y se sentó, tocando los brincos una vez más. Mientras tanto, Eduardo hacía una nueva llamada al investigador privado. Necesito que encuentres más detalles sobre lo que pasó ese día. No importa cuánto cueste. Quiero respuestas. Josefina merece saber toda la verdad, dijo con determinación. Haré todo lo posible, señor Guzmán. He encontrado una pista interesante. Un antiguo empleado de la mansión, que trabajaba aquí el día que Sofía desapareció, vive en un pequeño pueblo cercano. Tal vez pueda ayudarnos, respondió el investigador. Eduardo colgó el teléfono con una mezcla de esperanza y ansiedad. Estaba más cerca que nunca de descubrir lo que realmente había sucedido. Josefina, desde el banco del jardín, miraba hacia el cielo, intentando encontrar paz en medio de toda la confusión. Sabía que las respuestas estaban cerca, pero también sabía que, con ellas, llegarían nuevas preguntas que podrían cambiar su vida para siempre. Los días en la mansión Guzmán adquirieron un nuevo ritmo. Josefina seguía trabajando como de costumbre, pero algo había cambiado. Ahora, cada mirada de Eduardo y cada conversación con los empleados de la casa parecían estar impregnadas de un significado oculto. Aunque intentaba enfocarse en sus tareas, su mente no dejaba de pensar en lo que Eduardo le había revelado. Por otro lado, Eduardo estaba decidido a descubrir toda la verdad. La pista sobre el antiguo empleado de la mansión lo tenía intrigado, y esa misma mañana el investigador privado le llamó con novedades importantes. Señor Guzmán, localicé al empleado. Se llama Agustín Fernández y está dispuesto a hablar. Creo que tiene información que podría ser clave para entender lo que pasó el día que Sofía desapareció, dijo el investigador. Eduardo sintió cómo su corazón se aceleraba. Haga lo que sea necesario para que coopere. Necesitamos saber todo lo que recuerde, respondió con firmeza antes de colgar. Mientras tanto, Josefina decidió salir al jardín trasero, el lugar que Eduardo había descrito como el escenario de su desaparición. Había algo inquietante en ese espacio, aunque nunca había estado ahí antes. Sentía una conexión inexplicable con el lugar. Caminó entre los árboles, dejando que sus pensamientos fluyeran libremente, hasta que encontró un columpio antiguo colgando de una rama. Al tocar las cuerdas desgastadas, una imagen fugaz cruzó su mente.
una niña riendo mientras se balanceaba, con un hombre mirándola desde la distancia, Josefina retrocedió, llevándose las manos a la cabeza. «¿Qué está pasando?», murmuró para sí misma, sintiendo que su mente le jugaba una mala pasada. Esa tarde, Eduardo recibió al investigador en su despacho. El hombre traía consigo una grabadora y un informe detallado de su encuentro con Agustín Fernández. «Hablé con Agustín durante horas. Está muy arrepentido por no haber hablado antes, pero tenía miedo de perder su trabajo en ese entonces. Según él, la mañana de la desaparición de Sofía, vio a un hombre sospechoso merodeando cerca del jardín trasero. No quiso decir nada, porque pensó que no era importante, pero ahora cree que ese hombre pudo haber estado involucrado», explicó el investigador. Eduardo escuchó atentamente, sus manos apretadas en el reposabrazos de su silla. «¿Mencionó algo más? ¿Un nombre? ¿Una descripción?», preguntó ansioso. «Dijo que el hombre llevaba un sombrero oscuro y un abrigo largo, pero lo más interesante es que mencionó haber escuchado un nombre, Marcos. No sabe quién era, pero recuerda claramente haber oído a alguien llamarlo así», respondió el investigador. Eduardo sintió un escalofrío al escuchar el nombre, aunque no le resultaba familiar. Sabía que era una pista importante. «Siga investigando. Quiero saber quién es ese hombre y qué papel jugó en la desaparición de mi hija», ordenó, mientras Eduardo lidiaba con la nueva información. Josefina no podía evitar sentirse cada vez más desconectada de la versión de su vida que siempre había conocido. Esa noche, mientras organizaba sus cosas en su cuarto, encontró una caja donde su madre adoptiva guardaba objetos antiguos. Dentro de ella, había un recorte de periódico amarillento que captó su atención. Con manos temblorosas, desdobló el papel y leyó el encabezado: «Misteriosa desaparición en la familia Guzmán». El artículo hablaba sobre el caso de Sofía Guzmán y cómo, a pesar de las investigaciones, no se había encontrado rastro de la niña. Josefina sintió cómo su respiración se aceleraba. ¿Por qué su madre adoptiva tendría un recorte sobre un caso que ocurrió años antes de que la adoptara? Las dudas comenzaron a acumularse en su mente, cada vez más difíciles de ignorar. A la mañana siguiente, Josefina decidió enfrentar a Eduardo. Encontró al hombre en su despacho, revisando unos documentos. «Necesito hablar con usted», dijo, con un tono más firme de lo habitual. Eduardo levantó la mirada y asintió, señalando una silla frente a su escritorio. «Dime, Josefina, ¿qué tienes en mente?». Ella sacó el recorte de periódico de su bolsillo y lo colocó sobre el escritorio. «Encontré esto entre las cosas de mi madre adoptiva. ¿Por qué tendría algo así? ¿Cómo encaja esto con lo que me dijo sobre ser su hija?», preguntó, intentando mantener la calma. Eduardo miró el recorte con sorpresa. «Eso es inesperado, no lo sé, Josefina, pero creo que este recorte es una prueba más de que todo está conectado. Tal vez tu madre adoptiva sabía más de lo que te dijo. Es posible que intentara protegerte de algo», dijo, reflexionando en voz alta. Josefina lo miró con los ojos entrecerrados, intentando descifrar si podía confiar en él. «Quiero saber todo. No quiero más secretos, no más dudas. Si voy a aceptar esta idea de ser su hija, necesito entender todo lo que pasó», dijo con determinación. Eduardo asintió, comprendiendo la magnitud de lo que ella pedía. «Te prometo que sabremos la verdad. Haré lo que sea necesario, pero necesito que confíes en mí un poco más», respondió, mientras ambos se miraban en silencio. El investigador llamó nuevamente a Eduardo con una actualización. «Señor Guzmán, encontré algo importante. Marcos es un alias, pero creo que he dado con la verdadera identidad de este hombre. Era un empleado temporal de la mansión durante el tiempo en que Sofía desapareció. Estoy buscando su ubicación actual. Creo que él podría ser la clave para resolver esto», dijo. Eduardo colgó con un renovado sentido de urgencia. El círculo comenzaba a cerrarse, y la verdad que tanto había buscado parecía estar al alcance. Josefina, por su parte, no podía ignorar el creciente sentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El amanecer trajo consigo una sensación de inquietud en la mansión Guzmán. Eduardo no podía apartar la mente de la información sobre Marcos, el hombre que, según el investigador, había trabajado temporalmente en la propiedad durante la desaparición de Sofía. Cada pista lo acercaba más a la verdad, pero también le hacía temer lo que podría descubrir. Josefina, por su parte, seguía enfrentándose a su propia confusión.
Ahora que sabía más sobre su posible conexión con Eduardo, todo a su alrededor parecía haber cambiado. Incluso los empleados de la casa la miraban con curiosidad, como si sospecharan algo. Esa mañana, mientras limpiaba el comedor, Clara se acercó con su acostumbrada amabilidad, aunque su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y curiosidad. «Josefina, ¿te sientes bien? Últimamente te he notado más seria, más distante», dijo Clara mientras colocaba una bandeja de frutas sobre la mesa. Josefina suspiró, sabiendo que no podía seguir ocultando lo que estaba pasando. «Clara, necesito tu opinión. ¿Crees que todo lo que sabemos sobre nuestra vida puede cambiar de un momento a otro?», preguntó, con un tono casi filosófico. Clara levantó una ceja, sorprendida por la pregunta. «Bueno, creo que a veces la vida nos sorprende de formas que no esperamos. ¿Por qué lo preguntas?». Josefina dudó por un momento antes de responder. «Es complicado, pero siento que mi vida no es lo que pensaba que era. Todo lo que creía saber sobre mi pasado ahora parece estar en duda». Clara la miró con comprensión, pero antes de que pudiera responder, la voz de Eduardo resonó desde la puerta del comedor. «Josefina, ¿podemos hablar un momento?», dijo, su tono serio pero respetuoso. Josefina asintió y siguió a Eduardo hasta el despacho. Una vez allí, él cerró la puerta y tomó asiento frente a ella. «Josefina, hay algo que debes saber. El investigador con el que trabajo ha encontrado a un antiguo empleado de la mansión que podría tener información crucial sobre lo que pasó el día en que desapareciste, el día en que te perdimos», dijo, con una mezcla de esperanza y nerviosismo. «¿Un empleado? ¿Qué tipo de información podría tener después de tantos años?», preguntó Josefina con evidente escepticismo. Según él, este hombre vio algo importante ese día, pero nunca habló por miedo. «Está gravemente enfermo y ahora quiere confesar lo que sabe antes de que sea demasiado tarde», explicó Eduardo, su voz llena de gravedad. Esa tarde, Eduardo y Josefina se dirigieron a un pequeño hospital en las afueras de la ciudad, donde el antiguo empleado, Agustín Fernández, estaba ingresado. El hombre, de cabello blanco y rostro cansado, los recibió en su habitación, aunque su cuerpo estaba débil. Sus ojos reflejaban una intensidad que no se había desvanecido con los años. «Señor Guzmán, gracias por venir. Hay algo que he guardado durante mucho tiempo, algo que necesito decirle antes de que sea demasiado tarde», dijo Agustín con voz ronca. Eduardo asintió, acercándose a la cama. «Dígame, Agustín, ¿qué sabe sobre lo que pasó ese día?». El hombre suspiró profundamente antes de comenzar. «Hace 25 años, yo trabajaba como jardinero en la mansión. Esa mañana, vi a un hombre que no reconocí merodeando cerca del jardín trasero. Llevaba un sombrero oscuro y un abrigo largo. Lo observé desde lejos, pero no dije nada porque pensé que tal vez era un visitante. Más tarde, escuché gritos y corrí hacia el jardín. Vi a ese hombre llevando a una niña, su hija, Sofía», dijo, con una expresión de dolor en su rostro. Josefina se llevó una mano a la boca, sorprendida por lo que escuchaba. «¿Por qué no dijo nada en ese momento? Podría haberla salvado», exclamó Eduardo, su voz llena de frustración. «Tenía miedo. Señor Guzmán, el hombre me vio y me amenazó. Dijo que sabía dónde vivía mi familia y que me mataría si hablaba. Yo era un cobarde. Lo siento tanto», dijo Agustín, con lágrimas en los ojos. Eduardo respiró profundamente, tratando de controlar su ira. «¿Sabes quién era ese hombre? ¿Lo reconoces ahora?», preguntó, con una urgencia evidente. «No sé su nombre real, pero lo llamaban Marcos. Era un empleado temporal. Supe después que había sido contratado para trabajar en la construcción de la bodega, pero nunca parecía estar haciendo nada importante», dijo Agustín, esforzándose por recordar el investigador, que había acompañado a Eduardo. Intervino en ese momento. «Ya estoy investigando a este tal Marcos. Hay registros de empleados temporales de esa época. Con algo de tiempo, podré localizarlo». Eduardo asintió, agradeciendo al investigador antes de volver su atención a Agustín. «Gracias por decirme esto. Aunque sea tarde, aprecio tu valentía al confesarlo ahora», dijo, aunque su tono era sombrío. Mientras regresaban a la mansión, Josefina no podía evitar sentirse abrumada por lo que habían escuchado. Ahora había un rostro detrás de su desaparición,
Un hombre llamado Marcos que aparentemente había sido parte de su vida sin que ella lo supiera. ¿Qué crees que significa todo esto?, preguntó Josefina mirando a Eduardo. Significa que estamos más cerca de la verdad, pero también significa que debemos prepararnos para lo que podamos encontrar. Esto no ha terminado, Josefina, respondió, con determinación en su mirada. Esa noche, ambos sabían que lo que habían descubierto era solo el comienzo de una verdad más profunda y oscura, una que cambiaría todo lo que creían saber sobre su pasado. La mansión Guzmán estaba envuelta en un silencio pesado después de la visita al hospital. Josefina sentía que todo su mundo se tambaleaba. La confesión de Agustín había traído respuestas, pero también muchas preguntas. ¿Quién era realmente ese tal Marcos? ¿Por qué alguien querría llevársela esa noche? Josefina se sentó en el pequeño cuarto que le habían asignado en la mansión, con los aretes en sus manos. Cada vez que los miraba, sentía una conexión inexplicable con el pasado, como si aquellos objetos guardaran secretos que aún no podía descifrar. Mientras tanto, Eduardo permanecía en su despacho, revisando una y otra vez los documentos que el investigador le había enviado. Entre las listas de empleados temporales, finalmente apareció un nombre que lo hizo detenerse: Marcos Ledesma. Había trabajado en la mansión durante el tiempo en que Sofía desapareció, pero no había información sobre él después de ese periodo. «¿Dónde estás, Ledesma?», murmuró Eduardo, con los puños apretados. El investigador lo llamó poco después. «Señor Guzmán, hemos localizado a Marcos Ledesma. Vive en un pueblo pequeño a unos kilómetros de aquí. Creo que debería hablar con él en persona», dijo, con un tono cauteloso. Eduardo sabía que debía actuar con rapidez, pero también con cuidado. Quería respuestas, pero no podía arriesgarse a que el hombre desapareciera nuevamente. A la mañana siguiente, Eduardo se preparó para enfrentarse a Marcos. Sin embargo, antes de salir, decidió hablar con Josefina. La encontró en el jardín trasero, sentada en el banco donde solía perderse en sus pensamientos. «Josefina, voy a hablar con un hombre que podría darnos más respuestas sobre lo que pasó contigo. Quiero que vengas conmigo», dijo Eduardo, con una mezcla de firmeza y empatía. Josefina lo miró sorprendida. «¿Por qué quiere que vaya?». «Porque esta es tu vida, Josefina. Si de verdad eres Sofía, mereces estar presente. Además, creo que este hombre podría decir algo que solo tú puedes entender», respondió, después de un momento de reflexión. Josefina asintió, aunque estaba nerviosa. Sabía que no podía seguir evitando la verdad. Cuando llegaron al pequeño pueblo, se dirigieron a una casa modesta en las afueras. Marcos Ledesma los recibió en la puerta. Un hombre de mediana edad con rostro desgastado y una mirada que revelaba más de lo que sus palabras podrían decir. «Señor Guzmán, no esperaba verlo aquí», dijo Marcos, evidentemente incómodo. «Marcos, hemos encontrado información que te involucra en la desaparición de mi hija hace 25 años. Necesito saber la verdad, y no me iré de aquí sin respuestas», dijo Eduardo, con un tono firme. Marcos se quedó en silencio por un momento antes de dar un paso atrás y abrir la puerta. «Pasen, hablaremos adentro», dijo finalmente, dentro de la pequeña sala. Marcos parecía debatirse entre hablar o callar. Finalmente, suspiró profundamente y comenzó a explicar. «Sí, trabajé en su mansión durante esa época. Y sí, vi a la niña, Sofía, pero no fue mi intención hacerle daño, solo. Cumplía órdenes», dijo con evidente incomodidad. «¿Órdenes? ¿De quién?», preguntó Eduardo, inclinándose hacia adelante. Marcos miró a Josefina por un momento antes de responder. «De alguien cercano a usted, señor Guzmán. Su hija no fue llevada por azar. Fue un plan cuidadosamente elaborado para sacarla de su vida». Eduardo sintió que su corazón se detenía. ¿Quién fue?», preguntó, su voz temblando de furia. Marcos tragó saliva antes de responder. «Fue su cuñada, Verónica Guzmán. Ella me pagó para que sacara a Sofía de la mansión. Dijo que era por el bien de la familia, que había problemas que usted no sabía. Yo nunca entendí por qué, pero acepté el dinero. Me arrepiento de lo que hice, pero ya no puedo cambiarlo», dijo, con la mirada fija en el suelo. Josefina sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Una conspiración dentro de la familia Guzmán era lo último que esperaba escuchar. «¿Qué pasó después?»,
¿Por qué me dejaron en un orfanato?, preguntó Josefina, su voz temblando. Marcos levantó la mirada hacia ella, como si le costara enfrentarse a sus ojos. Después de que te saqué de la mansión, Verónica me dio instrucciones de llevarte a un lugar seguro, pero cuando las cosas se complicaron, decidí dejarte en el orfanato para que nadie pudiera encontrarte. Pensé que era lo mejor que podía hacer en ese momento, dijo, con un tono de arrepentimiento. Eduardo apretó los puños, intentando controlar la ira que sentía. Verónica, ¿por qué haría algo así?, murmuró para sí mismo. Ella decía que la familia estaba en peligro, que usted tenía enemigos que podrían usar a Sofía para hacerle daño. Yo no sé si eso era cierto, pero parecía convencida de que hacía lo correcto, respondió Marcos. La revelación dejó a Eduardo y Josefina aturdidos, aunque tenían más respuestas. También había surgido una nueva pregunta. ¿Qué motivó realmente a Verónica a actuar de esa manera? Cuando salieron de la casa de Marcos, Eduardo tomó la mano de Josefina. Esto no termina aquí. Necesitamos enfrentar a Verónica. Quiero que vengas conmigo, dijo, con una mezcla de determinación y ternura. Josefina, aunque asustada, asintió. Sabía que enfrentarse al pasado era la única forma de seguir adelante. El regreso a la mansión fue silencioso. Josefina y Eduardo no intercambiaron muchas palabras después de la confesión de Marcos. Ambos estaban inmersos en sus pensamientos, tratando de entender las implicaciones de lo que habían escuchado. Verónica Guzmán, la hermana de la difunta esposa de Eduardo, siempre había sido una figura distante, pero jamás habría imaginado que pudiera estar involucrada en algo tan cruel. Cuando llegaron, Eduardo se dirigió directamente a su despacho, dejando a Josefina en la sala principal con Clara, quien notó de inmediato que algo no estaba bien. Josefina, ¿qué pasó? Tienes una cara, como si hubieras visto un fantasma, dijo Clara. Acercándose con preocupación, Josefina negó con la cabeza, tratando de mantener la calma. No sé ni cómo explicarlo. Es demasiado, Clara. Todo lo que creía saber sobre mi vida está cambiando, y no sé cómo manejarlo, respondió, llevando las manos a su rostro. Clara, que no estaba al tanto de todos los detalles, decidió no presionar. Si necesitas hablar, estoy aquí para ti, dijo, apretando suavemente la mano de Josefina antes de retirarse. Mientras tanto, Eduardo marcaba el número de Verónica. La llamada sonó varias veces antes de que ella respondiera. «Eduardo, qué sorpresa», dijo Verónica, con su acostumbrado tono de cortesía. «Necesitamos hablar, es urgente. Ven a la mansión lo antes posible», dijo Eduardo cortante, sin dar espacio a preguntas. Verónica dudó por un momento antes de aceptar. «Claro, estaré allí en 1 hora», respondió. Cuando colgó, Eduardo respiró profundamente, intentando calmarse. Sabía que el enfrentamiento con Verónica sería intenso, pero no podía evitar sentir una mezcla de rabia y tristeza. Ella había sido parte de la familia durante décadas, alguien en quien siempre había confiado. Josefina, mientras tanto, subió a su habitación y sacó la caja con los pocos recuerdos que tenía de su infancia. Encontró una fotografía de su madre adoptiva, sonriendo mientras sostenía los aretes que ahora significaban tanto. «¿Por qué nunca me contaste nada?», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. 1 hora después, Verónica llegó a la mansión, vestida impecablemente, como siempre. Su presencia irradiaba elegancia y confianza. Eduardo la esperaba en el salón principal, donde también estaba Josefina, sentada en un rincón, observando desde las sombras. «Verónica, siéntate. Esto no será una conversación fácil», dijo Eduardo, señalando una silla frente a él. Verónica arqueó una ceja, visiblemente intrigada, pero tomó asiento. «¿Qué sucede, Eduardo? Me preocupa verte tan serio», dijo. Intentando mantener un tono despreocupado, Eduardo no perdió tiempo en rodeos. «Hablé con Marcos Ledesma. Él me confesó todo sobre lo que ocurrió con Sofía. Sé que tú organizaste su desaparición», dijo, con la mirada fija en ella. El rostro de Verónica perdió color por un instante, pero rápidamente recuperó su compostura. «Eduardo, no sé de qué estás hablando, Marcos. Ese hombre no es confiable. Seguro que inventó algo para salvarse», respondió, cruzando los brazos con un gesto defensivo. «No mientas, Verónica. Todo encaja. Él no habría podido saber tantos detalles si no fuera cierto. Tú le pagaste para que se la llevara». «Necesito saber por qué lo hiciste», dijo Eduardo, levantando la voz.
Verónica se mantuvo en silencio por unos segundos, como si estuviera considerando qué decir. Finalmente, suspiró y habló. Lo hice porque era necesario. La familia estaba en peligro. Eduardo, tú tenías enemigos que habrían usado a Sofía para hacerte daño. Yo solo quería protegerla, dijo, su voz quebrándose al final. Eduardo negó con la cabeza, sin poder creer lo que escuchaba. ¿Protegerla? ¿La abandonaste en un orfanato? ¿Eso es protección para ti?, exclamó, lleno de indignación. Josefina, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. ¿Por qué no me devolviste a mi familia después? ¿Por qué permitiste que creciera pensando que no tenía un lugar en el mundo?, preguntó, con lágrimas en los ojos. Verónica miró a Josefina por primera vez, como si apenas estuviera procesando su presencia. Yo no sabía qué hacer. Las cosas se complicaron más de lo que imaginé. Pensé que era lo mejor, que estarías a salvo lejos de todo esto, dijo, con un tono que mezclaba arrepentimiento y justificación. No tienes idea del daño que causaste, no solo a mí, sino a Eduardo, a toda la familia. Esto es imperdonable, Verónica, dijo Josefina, sintiendo cómo la ira y el dolor se mezclaban en su pecho. Eduardo se levantó de su asiento, señalando la puerta. Quiero que te vayas, Verónica. Hablaré con mis abogados para decidir qué hacer contigo, pero no tienes cabida en esta familia nunca más, dijo con voz firme. Verónica se levantó lentamente, con la cabeza baja. Hice lo que creí correcto. Tal vez no lo entiendas ahora, pero algún día lo harás, dijo antes de salir de la mansión, dejando tras de sí un aire de tensión insoportable. Cuando la puerta se cerró, Josefina se giró hacia Eduardo. ¿Y ahora qué?, preguntó, sintiéndose más perdida que nunca. Eduardo la miró con ternura. Ahora reconstruiremos lo que perdimos. Sé que no será fácil, pero prometo que estaré contigo en cada paso del camino, respondió, mientras la mansión volvía a sumirse en el silencio. Tanto Eduardo como Josefina sabían que, aunque habían enfrentado una parte de la verdad, aún quedaban sombras del pasado que los perseguirían. Después de la confrontación con Verónica, la atmósfera en la mansión Guzmán estaba cargada de emociones encontradas. Aunque Eduardo había conseguido una parte de la verdad, aún sentía que algo faltaba. Había demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué tan profundo llegaba la conspiración? ¿Realmente Verónica había actuado sola? Josefina, por su parte, seguía intentando asimilar todo lo que había sucedido. Aunque sabía que Eduardo era su padre, no podía evitar sentirse como una extraña en su propia historia. Había pasado tantos años construyendo una identidad basada en su vida con su madre adoptiva, que ahora se sentía desarraigada, como si flotara en un limbo entre dos mundos. Esa mañana, mientras Josefina estaba en el jardín trasero, Eduardo se acercó. ¿Cómo te sientes?, preguntó, con un tono que mezclaba preocupación y ternura. No lo sé, todo esto es demasiado. A veces me pregunto si realmente quiero seguir descubriendo cosas, o si sería mejor simplemente dejar todo en el pasado, respondió Josefina. Sin apartar la vista de las flores que tenía frente a ella, Eduardo asintió, comprendiendo su conflicto. Lo entiendo, pero quiero que sepas que no estás sola. Sea lo que decidamos hacer, lo enfrentaremos juntos. Josefina lo miró por un momento antes de asentir, aunque aún estaba confundida. Empezaba a sentir una conexión más fuerte con Eduardo. Ese mismo día, el investigador privado llamó a Eduardo con información nueva. Señor Guzmán, estuve revisando documentos antiguos y encontré algo interesante. Parece que Verónica tenía contactos con un hombre llamado Alejandro Torres, quien en ese entonces era abogado de la familia. Según lo que pude averiguar, él podría saber más sobre lo que motivó sus acciones, dijo el investigador. Eduardo frunció el ceño al escuchar el nombre. Recordaba a Alejandro como un hombre reservado, pero eficiente. Había manejado varios asuntos legales de la familia durante años, pero después de la desaparición de Sofía, su relación con ellos se había enfriado. ¿Dónde puedo encontrarlo?, preguntó Eduardo, con un tono decidido. Vive en una casa en las afueras de la ciudad. Ya he confirmado su ubicación, respondió el investigador. Eduardo agradeció la información y decidió no perder más tiempo. Le pidió a Josefina que lo acompañara. Aunque ella dudó al principio, sabía que no podía seguir evitando su pasado. Cuando llegaron a la casa de Alejandro, los recibió un hombre mayor, con el cabello gris
y un porte que aún reflejaba su antigua autoridad. Al principio, Alejandro parecía desconfiado, pero al escuchar el motivo de su visita, los invitó a entrar. Alejandro, no voy a andarme con rodeos. Necesito saber qué rol jugaste en todo lo que Verónica hizo con mi hija. Sé que estabas cerca de ella en esa época, dijo Eduardo, con la voz cargada de intensidad. Alejandro suspiró profundamente, como si llevara años esperando ese momento. Eduardo, siempre supe que este día llegaría. Verónica me pidió que manejara algunos documentos relacionados con Sofía. No entendí todo en ese momento, pero ahora veo que fui parte de algo mucho más grande, confesó. ¿Documentos? ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Eduardo inclinándose hacia él. Verónica me pidió que preparara una serie de papeles que transferían parte de la herencia de Sofía a su nombre. Ella argumentó que era para proteger los activos de la familia, pero ahora entiendo que tenía otros planes. No sé exactamente qué esperaba lograr, pero todo giraba en torno a la seguridad financiera de la familia, dijo Alejandro. Su tono lleno de arrepentimiento, Josefina, que había estado escuchando en silencio, intervino. ¿Por qué nadie cuestionó sus acciones? ¿Cómo es posible que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo?, preguntó, con evidente frustración. Alejandro la miró con un aire de tristeza. Verónica era astuta. Sabía cómo manejar las cosas sin levantar sospechas, pero, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que debía haber hecho más preguntas. Fui un cobarde, igual que Marcos, admitió. Eduardo apretó los puños, intentando contener su ira. ¿Hay algo más que debamos saber?, preguntó, con un tono que reflejaba tanto determinación como cansancio. Alejandro asintió lentamente. Verónica tenía un diario donde anotaba todo lo que hacía. No sé si aún existe, pero si lo encuentras, podría darte las respuestas que buscas. Estoy dispuesto a ayudarte a localizarlo, si eso puede reparar en algo lo que hice, dijo, con genuina sinceridad, de regreso a la mansión. Eduardo y Josefina reflexionaron sobre lo que Alejandro había revelado. Ahora sabían que Verónica no solo había conspirado para sacar a Sofía de sus vidas, sino que también había manipulado los recursos de la familia para sus propios intereses. Si ese diario realmente existe, podría ser la clave para entenderlo todo, dijo Eduardo, mirando a Josefina. Y para cerrar este capítulo de nuestras vidas de una vez por todas, respondió ella, con una determinación que comenzaba a crecer dentro de sí. Esa noche, mientras ambos se preparaban para lo que estaba por venir, la mansión volvió a llenarse de una sensación de expectativa. La búsqueda de la verdad estaba llegando a su punto culminante, y tanto Eduardo como Josefina sabían que estaban más cerca que nunca de descubrir todo lo que el pasado les había ocultado. La mansión Guzmán estaba envuelta en una tensión palpable. Tanto Eduardo como Josefina sabían que estaban a punto de desenterrar una verdad que podría cambiarlo todo. La revelación de Alejandro sobre el diario de Verónica encendió una chispa de esperanza y, al mismo tiempo, de temor. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos entre esas páginas? Esa mañana, Eduardo reunió a Josefina y a su asistente Mariana en el salón principal. Si el diario existe, debe estar aquí en la mansión. Verónica siempre guardaba sus cosas más importantes en su antiguo estudio. Mariana, necesito que me ayudes a buscar en cada rincón, Josefina. ¿Puedes acompañarnos?, preguntó, con un tono más suave al dirigirse a su hija. Josefina asintió, aunque no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Claro, quiero saber la verdad tanto como tú, respondió tratando de ocultar su nerviosismo. Los tres subieron al estudio de Verónica, un lugar que había permanecido cerrado desde que dejó la mansión años atrás. La habitación estaba cubierta de polvo, con muebles que parecían olvidados en el tiempo. Eduardo respiró profundamente antes de abrir la puerta por completo. Aquí estamos. Busquemos con cuidado. Si ese diario está aquí, no podemos arriesgarnos a pasarlo por alto, dijo, encendiendo la luz y comenzando a revisar los estantes, mientras Mariana revisaba los cajones del escritorio. Josefina se concentró en un pequeño armario al fondo de la habitación. Abrió la puerta y encontró una serie de cajas apiladas, cada una etiquetada con fechas y nombres que no reconocía. Con manos temblorosas, comenzó a revisar su contenido. Aquí hay muchos documentos, pero no parece haber nada personal, murmuró, sacando papeles uno por uno. Eduardo, que estaba revisando una caja en la esquina opuesta de la habitación,
Encontró algo que llamó su atención, un cofre pequeño, cerrado con llave. Lo colocó sobre la mesa central y llamó a Josefina y Mariana. «Miren esto. ¿Alguna de ustedes ha visto esta caja antes?», preguntó, señalando el cofre. Josefina negó con la cabeza, mientras Mariana se inclinaba para observarlo de cerca. «No recuerdo haberla visto, señor, pero parece antigua. Podría contener algo importante», dijo Mariana. Eduardo buscó entre las llaves que Verónica había dejado en la mansión y encontró una pequeña que encajaba perfectamente en el cofre. Con un leve giro, la abrió, revelando un cuaderno de cuero envejecido. «Aquí está, el diario de Verónica», dijo Eduardo, con una mezcla de alivio y ansiedad. Josefina observó el cuaderno con cautela, como si contuviera algo peligroso. «¿Y si no queremos saber lo que dice? ¿Y si es peor de lo que imaginamos?», preguntó, con la voz temblorosa. Eduardo colocó una mano sobre su hombro. «No podemos seguir viviendo con dudas, Josefina. Pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos». Eduardo comenzó a leer en voz alta, pasando las páginas con cuidado. Al principio, las anotaciones parecían triviales, detalles sobre reuniones familiares y asuntos financieros, pero a medida que avanzaba, el tono del diario cambió. «No puedo permitir que Eduardo siga ignorando el peligro. Sus enemigos son implacables, y Sofía es su punto más débil. Si algo le sucede a ella, nunca me lo perdonaría. Tengo que actuar, aunque me odie por ello». Josefina escuchaba en silencio, intentando procesar las palabras. Verónica había creído que estaba protegiéndola, pero su método había sido cruel y devastador. Luego, Eduardo encontró una entrada que lo dejó helado. «Alejandro no entiende mi visión, pero necesita cumplir con su parte. Los documentos que preparó me darán control sobre los bienes de Sofía si algo me ocurre. No confío en nadie más para garantizar que todo permanezca en la familia. Control sobre los bienes, esto era más que protección. También quería el control financiero», dijo Eduardo, con evidente ira en su voz. Josefina, que estaba sentada al otro lado de la mesa, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. «Esto no tiene sentido. ¿Cómo pudo justificar algo tan horrible diciendo que lo hacía por la familia?», preguntó llevando las manos a su cabeza. Eduardo continuó leyendo hasta que llegó a la última entrada significativa. «Dejé a Sofía en manos de Marcos. No tengo otra opción. Si algo sale mal, al menos estará lejos del peligro. Pero nunca podré perdonarme por lo que he hecho». El silencio llenó la habitación. Las palabras de Verónica revelaban una mezcla de culpa y justificación que solo complicaba más las emociones de Eduardo y Josefina. «Todo esto, ¿para qué? ¿Para proteger una familia que ella misma destruyó?», dijo Eduardo. Cerrando el diario con fuerza, Josefina se detuvo frente a la ventana, mirando hacia el jardín trasero. «No podemos cambiar lo que pasó, pero ahora entiendo que mi vida nunca fue realmente mía. Todo estaba dictado por decisiones que ni siquiera sabía que existían», dijo, con una mezcla de tristeza y resolución. Eduardo se acercó y colocó una mano en su hombro. «Josefina, lo que pasó fue terrible, pero eso no define quién eres. Ahora tenemos la oportunidad de construir algo nuevo, juntos». Aunque el diario había respondido muchas preguntas, también había dejado cicatrices profundas. Tanto Eduardo como Josefina sabían que el camino hacia la reconciliación sería largo, pero ambos estaban decididos a enfrentarlo unidos. Esa noche, mientras la mansión se sumía en el silencio, Josefina tomó los aretes que habían desencadenado todo y los colocó en un joyero junto al diario de Verónica. Para ella, eran un recordatorio de su pasado, pero también de su fortaleza para enfrentar lo que venía. La mañana siguiente, amaneció con un aire distinto en la mansión Guzmán, aunque el diario de Verónica había arrojado luz sobre muchas de las preguntas que habían atormentado a Eduardo y Josefina. También había dejado una sensación de vacío, una herida que aún necesitaba sanar. Josefina se despertó temprano, como era su costumbre, pero esta vez no para trabajar. En lugar de ello, salió al jardín trasero, el lugar donde, según le habían contado, todo había comenzado. Caminó lentamente entre los árboles, observando cada rincón como si intentara recuperar algún recuerdo perdido. Eduardo la encontró allí minutos después. Con una taza de café en la mano, se detuvo a unos pasos de ella, observándola en silencio antes de hablar. «Este lugar siempre me recordó a ti. A veces, cuando estaba aquí, podía escucharte riendo, como si nunca te hubieras ido.
dijo, su voz cargada de emoción. Josefina lo miró y esbozó una pequeña sonrisa. Es extraño. No tengo recuerdos claros de este lugar, pero se siente familiar, como si una parte de mí siempre hubiera estado aquí. Respondió, abrazándose a sí misma mientras la brisa matutina acariciaba su rostro. Eduardo se acercó y extendió la mano hacia ella. Quizás nunca recuperemos todos los recuerdos, pero tenemos algo más importante, el presente. Quiero que sepas que no voy a fallarte otra vez, Josefina. No importa cuánto tiempo me tome. Quiero ganarme tu confianza y ser el padre que mereces, dijo con sinceridad. Josefina tomó su mano después de un momento de duda. No será fácil, Eduardo, pero quiero intentarlo. Siento que es lo correcto. Ambos compartieron un momento de conexión silenciosa antes de regresar a la mansión, donde Mariana ya los esperaba con una pila de documentos. Señor Guzmán, revisé los papeles que encontró en el estudio de Verónica. Hay algunas transferencias financieras que podrían explicar más sobre sus motivos, dijo, colocando los documentos sobre la mesa del despacho. Eduardo examinó los papeles con atención. Entre ellos encontró algo inesperado, una carta dirigida a él, escrita por Verónica años atrás. La carta estaba sellada, intacta, como si nunca hubiera tenido la intención de enviarla. ¿Qué es esto?, preguntó Josefina, acercándose para mirar. Eduardo rompió el sello y comenzó a leer en voz alta. Eduardo, si estás leyendo esto, significa que mi tiempo ha terminado y que finalmente has descubierto la verdad. Sé que nunca podrás perdonarme por lo que hice, pero quiero que sepas que mis intenciones nunca fueron lastimarte a ti o a Sofía. Solo quería proteger lo que más amaba, nuestra familia. Cometí errores, lo sé, pero siempre creí que era lo mejor. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue por amor. El silencio llenó la habitación. Josefina sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza y un pequeño atisbo de compasión. Es difícil creer que lo que hizo fue por amor, pero al menos ahora sabemos que no todo era odio o egoísmo, dijo Josefina, con la mirada fija en la carta. Eduardo asintió lentamente. Nunca justificaré lo que hizo, pero al menos ahora puedo entender sus motivos. Lo único que importa ahora es mirar hacia adelante, dijo. Colocando la carta junto al diario en el escritorio, esa tarde, Eduardo convocó a una reunión con los empleados de la mansión. Quería aclarar los rumores que habían comenzado a circular sobre Josefina y su conexión con la familia. En el salón principal, todos se reunieron en silencio mientras Eduardo tomaba la palabra. Quiero agradecerles a todos por su lealtad durante todos estos años. Hoy estoy aquí para compartir algo importante. Josefina no solo es una empleada más de esta casa, ella es mi hija, Sofía Guzmán. Y finalmente hemos podido reencontrarnos después de 25 años. El murmullo se extendió por la sala, con expresiones de sorpresa y emoción entre los empleados. Clara, que había sospechado algo desde el principio, sonrió con satisfacción. Josefina, siempre supe que había algo especial en ti, dijo, abrazándola con cariño. Josefina, aunque tímida al principio, sintió una calidez que no había experimentado en mucho tiempo, por primera vez. Sintió que estaba comenzando a encontrar su lugar. Esa noche, Eduardo y Josefina cenaron juntos en el comedor principal, un espacio que había estado vacío durante tantos años. Mientras compartían historias sobre sus vidas y sueños, ambos comenzaron a construir un puente entre el pasado y el presente. ¿Alguna vez pensaste en lo que harías si me encontrabas?, preguntó Josefina, mientras cortaba un pedazo de carne. Eduardo sonrió ligeramente, mirando su copa de vino. Cada día imaginaba un escenario diferente, pero ninguno se compara con la realidad. Lo único que sabía con certeza era que, si te encontraba, haría todo lo posible por recuperar el tiempo perdido, respondió. Josefina lo miró con una sonrisa tímida. Tal vez no podamos recuperar el tiempo perdido, pero podemos crear algo nuevo, algo que valga la pena. Ambos brindaron, sellando un pacto silencioso para avanzar juntos. Aunque sabían que aún quedaban desafíos por enfrentar, esa noche fue un recordatorio de que, incluso en medio del dolor y la pérdida, era posible encontrar esperanza y reconstruir los lazos rotos. La mansión Guzmán, que durante años había sido un lugar de recuerdos oscuros y silencios incómodos, comenzó a transformarse,
Los días siguientes a la revelación de la verdad fueron una mezcla de emoción y reflexión para Eduardo y Josefina. Ambos entendían que, aunque el pasado no podía cambiarse, tenían la oportunidad de construir algo nuevo juntos. Esa mañana, Josefina estaba en el jardín trasero, podando unas flores junto a Clara. Aunque todavía se sentía abrumada por todo lo que había ocurrido, notó que un peso había desaparecido de su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentía una ligera sensación de paz. ¿Sabes, Josefina? Siempre pensé que esta casa necesitaba más vida, más risas. Creo que tú puedes traer eso de vuelta, dijo Clara, colocando una flor recién cortada en un jarrón. Josefina sonrió tímidamente. Aún me siento como una extraña aquí, pero cada día que pasa me siento más conectada con este lugar. Quizás tienes razón, respondió, mirando el jardín que ahora veía con nuevos ojos. Mientras tanto, Eduardo estaba en su despacho, revisando los últimos documentos relacionados con el caso de Verónica. Había decidido no emprender acciones legales contra ella, convencido de que vivir con el peso de sus decisiones era un castigo suficiente. Sin embargo, aseguró que nunca volvería a formar parte de sus vidas. Cuando Josefina entró al despacho, Eduardo levantó la vista y le sonrió. Justo estaba por buscarte. ¿Cómo estás?, preguntó, dejando los documentos a un lado. Mejor de lo que esperaba. Creo que, poco a poco, estoy empezando a encontrar mi lugar, respondió Josefina, sentándose frente a él. Eduardo asintió, satisfecho con sus palabras. Eso me alegra más de lo que puedes imaginar, pero hay algo más que quiero hablar contigo, dijo con un brillo en los ojos. Josefina frunció el ceño, curiosa. ¿De qué se trata? Quiero ofrecerte algo. Sé que este lugar guarda muchos recuerdos, tanto buenos como malos, pero creo que es momento de que tú y yo hagamos algo juntos, algo que simbolice este nuevo comienzo. Quiero que diseñes el jardín trasero como quieras. Hazlo tuyo, será nuestro símbolo de este nuevo capítulo, dijo Eduardo. Josefina se quedó sin palabras por un momento. La oferta la tomó por sorpresa, pero también le llenó el corazón de calidez. ¿En serio? Pero yo no sé nada sobre diseño de jardines, respondió riendo nerviosamente. No importa, confío en que lo harás hermoso. Y si necesitas ayuda, Clara estará encantada de asistirte, dijo Eduardo, sonriendo. Esa tarde, Josefina y Clara comenzaron a planear cómo transformar el jardín. La emoción creció rápidamente, y Josefina empezó a sentirse más conectada con la mansión y su historia. Cada rincón que renovaban era como sanar una parte de su corazón. Mientras trabajaban, Eduardo observaba desde la distancia, orgulloso de lo que estaban logrando juntos, pero sabía que aún había una última pieza por resolver. Esa noche, mientras cenaban en el comedor principal, Eduardo sacó un pequeño paquete envuelto en papel azul. «Josefina, esto es para ti», dijo, extendiéndoselo. Ella lo tomó con cuidado, desconcertada. «¿Qué es?», preguntó mientras lo abría. Dentro encontró un álbum de fotos antiguo, con imágenes de Eduardo, su madre, y sobre todo, de ella misma cuando era niña. «Estas son las fotos que pude guardar de cuando eras pequeña. Pensé que te gustaría tener algo que te conecte con tu pasado», dijo Eduardo, con una sonrisa cálida. Josefina pasó las páginas lentamente, sintiendo cómo sus ojos se llenaban de lágrimas al ver las imágenes. «Gracias, Eduardo. Esto significa mucho para mí, papá», dijo, usando esa palabra por primera vez. Eduardo sintió que su corazón se aceleraba al escucharla. «Siempre seré tu padre, Josefina. Pase lo que pase. Estaré aquí para ti». Ambos se abrazaron, dejando atrás los años de separación y construyendo un vínculo que nada podría romper. Con el tiempo, el jardín trasero de la mansión Guzmán se convirtió en un espacio vibrante y lleno de vida. Un reflejo del nuevo comienzo de Eduardo y Josefina, los empleados de la mansión notaron el cambio en ambos, y la casa entera comenzó a llenarse de risas y calidez. Aunque el pasado había dejado cicatrices, también había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la familia y la importancia de la redención. Eduardo y Josefina sabían que aún habría desafíos por venir, pero estaban seguros de que, juntos, podían enfrentarlo todo.